La escena comienza con alguien que sostiene una espada, y el protagonista dice que esto es un recuerdo de la época en que él era un héroe. También dice que, aunque hubiera salvado el mundo, los humanos seguirían sin aprender a mirar más allá de su propia forma de pensar. Por eso, la siguiente vez que se reencarnó, la escena cambió cuando se le identificó como Alan. Alguien le estaba llamando para que se despertara, preguntándole cuánto tiempo pensaba dormir. Entonces alguien le aclaró que le llamaba su padre. Mientras caminaban, el hombre aclaró que por fin había llegado el día y que, como le consideraban basura, debía estar agradecido por la compasión de su padre. Cuando cruzó la puerta, alguien exclamó que era un fracasado y le pidió que mostrara su cara insolente y tonta. También le pidió que escuchara atentamente y declaró que sería desterrado de la casa del duque Vestfeld. Él estuvo de acuerdo con la declaración y se marchó. Prosiguió aclarando que, hace mucho tiempo, solía ser un héroe, pero que era hijo de tal señorío. Además, se había convertido en un fracasado. También afirmó que solo había traído esto consigo, y que era lo que llamaban reencarnación. En su vida anterior le llamaban héroe. Continúa diciendo que, aunque se convirtió en un héroe, fue perseguido por asesinos y tuvo que pasar toda su vida al límite. Añadió que, aunque había salvado al mundo, lo que le esperaban eran miradas terribles de la gente a la que había salvado. Era razonable, ya que sus poderes no eran algo que los humanos pudieran entender, pues se los había concedido la diosa. También explicó que estaba cansado de vivir entre esa gente, por eso decidió abandonar aquel mundo, porque quería reencarnarse, volver a empezar su vida desde cero y vivir en paz. Y entonces se le concedió su deseo. Entonces se preguntó si era algún tipo de karma para el reencarnarse en una casa ducal como aquella. Antes de que se diera cuenta, era muy elogiado como prodigio. Cuando se evaluaron sus estadísticas a los 5 años, ya estaba en el nivel 1 y tenía 5 puntos en todas sus estadísticas. Aclaró que las personas con 5 puntos en una de sus estadísticas al llegar a la mayoría de edad eran consideradas genios y recibían el tratamiento de prodigio, ya que de nivel 4 a 5 se llamaba prodigio. Para decirlo más sucintamente, esa fue la historia hasta que cumplió 10 años. Desde entonces, su nivel no había subido, y su hermano menor alcanzó el nivel 2 antes que él. Por ello, ya no se le trataba como a un prodigio. Fue tratado como un fracasado por su padre y despreciado por su hermano menor. En la siguiente escena, se mostró la sala donde tiene lugar la ceremonia de bendición. Continuó aclarando que la ceremonia de bendición era la ceremonia en la que una persona recibía un regalo cuando se convertía en adulto, que podía incluso anular la diferencia de estatus. A continuación, mencionó que el regalo de Dios era adecuado para cualquier persona, independientemente de quién fuera. Compartió su experiencia de que en la ceremonia en la que la gente recibía las bendiciones, él se enfrentó a un hecho sin precedentes, ya que no se le entregó ningún regalo. Pensó que se había convertido en un inútil. Finalmente, fue desterrado de su hogar de esta manera. Dijo que, volviendo la vista atrás, estar en ese otro mundo también era un gran fracaso, pero que estaba satisfecho porque era completamente libre y podía trasladarse a alguna región remota. En la siguiente escena, se vio a alguien luchando contra un demonio, y esa chica era Beatrice. Entonces, de repente, Alan recordó que tendría que comer de todos modos, ya que no se puede evitar ni ignorar. En aquella batalla, Beatrice no dejaba de golpear al monstruo, pero se sorprendió de que, por muchas veces que lo cortara, siguiera regenerándose. Luego pareció preocupada por Liz. Le dejó claro que aunque siguiera usando el mismo ataque, el resultado no cambiaría, y aquella no era una oponente a la que pudiera enfrentarse. Cerró los ojos, armándose de valor para otro ataque, porque perder allí era inaceptable. Desafió al monstruo y continuó atacándolo. En la siguiente escena, Liz estaba asustada y sentada tranquilamente con las manos cruzadas. Entonces el monstruo abrió su enorme boca mientras Beatrice afirmaba que la había estado apuntando todo el tiempo. Descubrió que el escudo de mitril que le había regalado el rey se estaba derritiendo, lo cual era ridículo. Mencionó que no podría caer si no protegía a su dama. En la siguiente escena, Liz pareció considerar que Beatrice intentaba decir que quería que siguiera viva, aunque fuera sola. En ese momento, Liz afirmó que los combates a espada habían cesado, lo que significaba que el monstruo llegaría pronto y que el monstruo no era un oponente al que ella pudiera derrotar sola. Beatrice le dijo a Liz que huyera, porque definitivamente necesitaba sobrevivir. Pero aún así, Liz tuvo que pensar en una forma de sobrevivir. Entonces la escena cambió y se vio a Alan preguntándose si Liz era su prometida, pero a esa edad era difícil que se comprometieran. Alan continuó diciendo que, para él, ella era más de lo que se merecía. Liz, estupefacta tras verle, le dijo que cuidaría de ella. Incluso le preguntó si se acordaba de él. En el siguiente momento de realidad,
Alan estaba de pie frente a Liz mientras sujetaba la boca del monstruo con una mano. Liz se preguntó por qué estaba allí. Alan respondió que le sorprendía que aquella regeneración tuviera un núcleo en alguna parte, pero dijo que hablaría de los detalles más tarde. Beatrice se preguntó entonces si el monstruo estaba flaqueando o si ella podría resistir un nuevo ataque. Seguía pensando que podría ser difícil con aquel mundo, pero le estaba dando la espalda, lo que parecía que realmente la despreciaba. Parecía estar reflexionando, aunque solo fuera un poco. Necesitaba ganar tiempo para Liz, porque no podía permitirse caer en vano. Por otro lado, como Alan aclaró que ella sí tenía un núcleo, eso debía terminar si la destruían. Incluso reveló que no quería usarlo, pero ella tampoco podía evitar. Entonces se mostró lleno de energía y declaró que el poder que había obtenido en su vida anterior, si este era el momento precioso para usarlo. Luego usó ese poder con su espada. Finalmente, derrotó a ese monstruo. Beatrice se preguntó cuando la había visto. Alan le confirmó que era Beatrice, ya que hacía mucho tiempo que no la veía, y también le dijo que podía dejar el honorífico, ya que Liz parecía estar bien. Ella respondió afirmativamente. Luego aclaró que primero había que curarla. Beatrice estaba tumbada en el regazo de Liz y preocupada por sus heridas. Entonces Alan le pidió que no se preocupara y le dijo que pronto se curaría. Así que se levantó y utilizó sus poderes para curar sus heridas. Beatrice quedó asombrada al ver que sus heridas desaparecían por completo e incluso dijo que su ropa había vuelto a su estado original. Era increíble. Después, Beatrice le preguntó a Alan por sus poderes y él respondió que no era para tanto. Además, Liz le dio las gracias a Alan afirmando que se decía que no había ningún poder que pudiera curar heridas, pero que eso era lo que se esperaba del poder de Alan. Alan cambió entonces de tema revelando la verdad sobre su expulsión de la casa del duque ese mismo día, y les preguntó si ambos habían oído hablar de él. Ambos se sorprendieron al oír la verdad. Beatrice respondió que ni siquiera se le había pasado por la cabeza, ya que los Westfolds eran gente extremadamente orientada al estatus. Se preguntó qué estarían pensando, porque era demasiado horrible. Liz le preguntó a Alan, siendo su ex prometido, si había algo que pudiera hacer por él. Se rió y dijo que los dos no habían cambiado nada. Él le respondió que, como ya no era su prometida, no tenía por qué preocuparse. Beatrice le preguntó qué pensaba hacer a partir de ese momento. Él contestó que no sabía qué hacer, así que les pidió que le hicieran un favor. Más tarde, Beatrice le propuso que se convirtiera en el chaperón de Liz. Mientras escuchaba esto, Alan pensó en sus viejos tiempos, cuando Liz le había defendido diciendo que era una persona espléndida porque no era un fracasado. Así que aceptó la propuesta de Beatrice y dijo que si ella estaba de acuerdo con él, sería un placer. Una semana después, la siguiente escena se abría en un pueblo de una región remota. Había una persona personificada, pues era Akira Kazuragi, el héroe de aquella generación. Se disculpó de antemano, pues dijo que no sería dura con ellos, pero que la perdonaría si se pasaba de la raya. Luego retó a Alan a luchar contra ella. En la siguiente escena, 3 personas estaban de pie. Una de ellas sostenía una espada en la mano, y otra reveló que el químico estaba terriblemente arrepentido. Entonces la otra persona dijo que era un desvergonzado y que lamentaría su muerte, y entonces atacó. Entonces, entre los 3, uno de ellos era Alan, que dijo que no cundiera el pánico, porque solo necesitaba jugar su siguiente carta. De vuelta a la realidad, Alan, Beatrice y Liz viajaban hacia el pueblo en el carro de madera. Alan estaba explicando por qué le habían desterrado de su casa y también disculpándose por la repentina revelación. Entonces se dio cuenta de las circunstancias. Beatrice le preguntó por el don, que eran poderes que utilizó para curar su herida. Aún se preguntaba cómo la devolvería a su estado original, por mucho que pensara en ello. Era imposible. Añadió que, incluso con el uso de pociones, no debería ser posible curar heridas hasta ese punto. Así que Beatrice supuso que era de nivel 6. Alan, reflexionando mientras escuchaba, sabía que el don del arzobispo era de nivel 5, y casi nadie tenía un don de un nivel superior a ese. Actualmente, los dones superiores al grado 5 no pueden ser reconocidos. Por eso el arzobispo no podía discernir el don que poseía Alan. Liz especuló que la capacidad curativa de Alan debía ser equivalente al grado 6. Ella respondió afirmativamente, pues tenía sentido que así fuera. Alan se preguntó si ella era perspicaz o una cabeza hueca. Entonces les preguntó a ambos si no les importaban estos poderes, ya que confirmó que sabían lo útiles que eran sus poderes, y estaba confuso sobre si no les importaba viajar con una persona como él. Beatrice le contestó que seguramente, por el bien del país, debía llevarle de vuelta a aquella casa, pero Liz respondió negativamente, diciendo que más que al país, elegiría a sus amigos, y alegó las consecuencias, ya que
podría ser definitivamente descalificada como familia real por hacerlo. Pero aún así proclamó que le parecía mal construir un país sacrificando a alguien. Alan se preguntó y miró discretamente a Liz, que se volvió tímida y bajó los párpados. Entonces Alan le dio la razón y dijo que el señor era así. Naturalmente, él también daría prioridad a sus amigos y se lo agradeció. Beatrice y Liz le dieron la bienvenida. Entonces Beatrice le dijo que si eran amigos, podía dejar de ser tan formal y usar su nombre. Continuó explicando que por eso había abandonado los honoríficos y el lenguaje cortés, porque él siempre había hablado así. Así que, para ella, cambiar eso era algo diferente. Alan aclaró que, sin embargo, no le importaría que le llamaran sin honoríficos. Liz objetó que eso era injusto, porque si él lo hacía, ella también quería que Beatrice la llamara sin honoríficos. Beatrice replicó entonces que se trataba de un caballero que la llamaba señor sin honor, y que abandonar el lenguaje cortés ya era demasiado para ella. En medio de esta discusión, al momento siguiente, Alan mencionó que pronto llegarían a la aldea, pues ya podían verla desde allí. Se reveló que la aldea estaba cerca de la frontera. Por fin llegaron al pueblo. 3 de ellos bajaron del carro y le dieron las gracias por el viaje. El carretero contestó que no había problema, pues él iba por el mismo camino. Entonces vieron la carreta y Alan reflexionó sobre el hecho de que, desde que Beatrice y Liz se habían unido a él, habían tardado unos 10 días en llegar. Beatrice explicó que el pueblo estaba cerca de la frontera, lejos de Knox, el centro de la familia Westbell. Alan reflexionó sobre el hecho de que fuera tan tranquilo. Se preguntó si allí no viviría nadie y, más que un pueblo, parecía un asentamiento. De repente, apareció una señal de gente. Entonces les preguntó a los dos por qué querrían ir a aquel pueblo. Alguien les pidió que se fueran a casa. Alan se dio cuenta del ruido, así que fueron a echar un vistazo. Había una multitud reunida abajo y alguien estaba de pie, invertido, con la cabeza gacha y los pies al revés. Incluso le preguntó groseramente si no les había dicho que se fueran a casa y le dijo que no había nada que hablar con ellos. Alan se dio cuenta de que procedía de la puerta de la casa que parecía ser la del jefe del pueblo. Supuso que ese era el motivo por el que la gente se reunía allí. Se enderezó, como si pensara que iba a caerse, ya que se le daban muy mal este tipo de cosas. Miró a Alan, Beatrice y Liz y se preguntó si había aumentado el número de personas. Liz se quedó atónita al verla, así que Alan le preguntó si la conocía. Ella respondió que conocía el don Brave. Continuó explicando que en cada época, una persona recibía un don especial, que era el don más fuerte, similar al poder bélico del gran guerrero. Reveló que a la persona que poseía este poder se la llamaba héroe. Dijo que fue a esa aldea tras recibir la revelación y por fin comprendió el significado de convertirse en la marca de la luz y disipar la oscuridad. También reveló que, para ahuyentar la oscuridad, existía el poder de un héroe. Alan se asombró y pensó que aquello era genial, pero Beatrice no lo entendió. Entonces le preguntó si podía explicárselo mejor para que lo entendieran. Liz presentó entonces a esta persona como Akira Kazuragi, el héroe de la época. Alan entendió algo y adivinó que había algún tipo de problema y que necesitaba la ayuda de un héroe. Así que le preguntó si podía llamarla Akira. Akira aceptó que no le importaría y le preguntó quién era. Alan se presentó con su nombre y le pidió que le llamara como quisiera. Beatrice se presentó. Entonces Akira pareció recordar sus nombres, Alan, Beatrice, y llamó erróneamente a Les Reason. Entonces Alan la corrigió. Akira incluso se disculpó por no ser capaz de recordar los nombres de la gente. Luego les preguntó qué necesitaban de ella. También preguntó a qué se debía el alboroto, ya que pensó que sería más rápido saber directamente de ellos. Dijo que si se lo contaba, él la ayudaría. Alan le respondió que dependía de lo que tuviera que decirle. Ella se preguntó por qué quería que se lo dijera a ella. Le dijo que no parecía que los aldeanos fueran a decirles nada. Así que Akira le dio la razón, pensando que probablemente tenía razón, y se preguntó qué panda de bichos raros eran. Alan se sorprendió de que estuviera hablando de ellos, así que se burló de ellos, afirmando que escucharían la historia de un extraño solo porque la revelación se lo decía, y de ese modo los encontraba extraños. Ella se rió porque le gustó y luego aceptó que hablaría, pero a cambio tenía una condición. Cuando ella le confirmó a Alan que no era una persona normal, Alan le contestó que lo sabía y le pidió que tuviera una pelea rápida y que sacara esa cosa que llevaba en la cintura. Ella le retó, porque estaba dispuesta a luchar. Se pidió a las personas allí reunidas que se alejaran, ya que sería peligroso. Antes de que empezara la pelea, Alan dejó claro que era bueno tener confianza, pero también le pidió a Akira que tuviera cuidado con lo que hacía. Akira le comentó que era un bocazas.
Entonces Akira intentó atacar a Alan y de alguna manera se cayó. Entonces Alan le recordó que por eso le había dicho que tuviera cuidado. Al caer, se enfadó y le preguntó a Beatrice qué acababa de ocurrir. Beatrice le respondió que Brave era uno de los dones hereditarios. Continuó explicando que, de los 5 que existían actualmente, este era supuestamente el tipo más equilibrado, sobre todo aquella chica. Le habían ordenado que se quedara un paso por detrás del comandante de caballeros más fuerte del reino, y de eso hacía ya 2 años. ¿Y quién era exactamente Alan, para poder dominarla con tanta facilidad? Se preguntó si la casa Vestfold lo habría expulsado en serio. Al cabo de un rato, Akira preguntó a Alan si aún quería continuar. Alan respondió que era la 9ª vez, pero que ya le había noqueado muchas veces. Entonces Akira dijo que, al fin y al cabo, solo era sparring, y aún así apenas se hizo daño. Ella no había terminado todavía y atacó por 10ª vez. Ella pidió a todos que salieran de allí, ya que dijo que sería peligroso. Beatrice y Lee se quedaron atónitas al ver la pelea. Entonces Akira utilizó el poder del rayo para atacar de nuevo a Alan, pero ni siquiera ese poder funcionó. Se preguntó si era un monstruo o algo así, ya que pensó que incluso ella saldría herida si era golpeada directamente por él. Exclamó que era mentira, porque normalmente ella no sería capaz de esquivar un ataque así, ya que él solo usaba un poco de artimaña. La valoraba aún más, lo que demostraba lo fuerte que era. Le cogió la mano y le preguntó si estaba bien decirle que había fallecido. Akira exclamó riendo que si no lo hacía, tendría que dejar de ser una heroína. Luego le dijo que se lo contaría todo y le dio las gracias mientras le cogía la mano. Más tarde, Alan le preguntó si había algún monstruo fuerte por los alrededores, ya que ella quería que le echara una mano. Entonces se vio a Akira bebiendo algo y revelando que había sido expulsada por el jefe de la aldea cuando le pidió más detalles. Beatrice y Lee se preguntaron si Akira podía comer de verdad. Akira también dijo que lo que sabía era que, al parecer, la cosa llevaba allí algún tiempo. Liz preguntó si se había vuelto violenta de repente. Beatrice interrumpió, o si alguien había invadido su territorio. Akira respondió negativamente porque esa cosa vivía en esa montaña. Alan le preguntó si esa montaña era lo que admiraba y le dijo que no le hablara del monstruo. Akira estuvo de acuerdo con él en que probablemente era lo que imaginaba. El monstruo vivía allí. En la siguiente escena, la discusión seguía y Akira hablaba de un dragón. Alan se asombró. Beatrice también estaba asombrada. Liz preguntó cómo podía haber un dragón en un lugar así. Alan comentó que un dragón, a diferencia de los monstruos, cuya existencia era capaz de comunicarse y que sí se le había pedido que evitara que los monstruos atacaran. Akira coincidió con él y dijo que, por lo que había visto, su barrio no tenía medidas contra los monstruos. Alan se lo pensó entonces por el hecho de que ellos vigilarían esa parte, ya que tenía un mal presentimiento. Entonces Lee sugirió hablar primero con los lugareños. En la siguiente escena, fueron a ver a los aldeanos, pero todos se negaron a decirles nada y les pidieron que se marcharan, alegando que no sabían nada. Cuando regresaron, Alan preguntó a las 3 chicas cómo iba todo. Akira contestó que era imposible conseguir los materiales porque todas las tiendas estaban cerradas. Alan pensó que si ese era el caso, tenía una corazonada al respecto. Entonces le preguntó a Akira por qué sabía lo del dragón y le pidió que eligiera a un niño antes de ir a ese pueblo. Se preguntó ella. Continuó explicando que, pasara lo que pasara, el chico no diría nada. Al parecer, el chico se había escapado de donde vivía. Luego dijo que si ella quería hablar en detalle con la gente del pueblo, ese chico podría serle útil. Liz dijo que creía que el dragón estaba amenazando a la gente. Alan responde negativamente diciendo que no es así y pregunta si no fueron los humanos quienes lo iniciaron. Habló entonces del terrateniente que administraba aquella zona. Akira interrumpió preguntando sobre esto, así que todavía exclamó con una corazonada que el pueblo podría haber sido creado por el dragón, pero aún no estaba seguro. Liz preguntó quién tenía algún beneficio, ya que esa casa era la casa de la duda de los guerreros. Entonces Alan aclaró que lo más probable era que exigieran escamas, sangre o cosas que solo podían obtener de un dragón, y por eso, era imposible que esa casa reforzara su poder. Lee se preguntó si se refería a la casa en la que ella estaba pensando. Alan respondió afirmativamente, pero también añadió que solo era una corazonada. Y por cierto, esa niña que Akira recogió, algo andaba mal ahí,
porque no podía volver a la aldea. Akira dijo que le habían pedido ayuda para derrotar al dragón. Entonces Beatrice dijo que estaba decidido. Entonces Alan nos dijo que nos fuéramos y nos preguntó si todo iba bien. Akira respondió afirmativamente, porque esa era razón suficiente para ayudar a alguien. Entonces Alan preguntó si debían ir a exterminar al dragón. Cuando estaban a punto de irse, le preguntó a Liz si realmente iba a volver. Ella respondió que no podía esperar allí. Entonces Akira dijo que nos fuéramos, pero Alan preguntó si esto también era una revelación. Beatrice dijo que allí pasaba algo, más que otra cosa. Liz aclaró que iba porque quería ir, y prometió que no sería una carga. Luego, más tarde, Beatrice pidió llevarla a ella también. Alan aceptó, pero con una condición, le dijo a Liz que no se precipitara, porque si le parecía aburrido, no tendría que forzarse. Ella respondió positivamente. Akira pareció reflexionar sobre lo que estaba pasando y especuló que, de una forma u otra, ella pensaba que era Alan quien se estaba alejando. Beatrice se preguntó si era eso y mencionó que básicamente encajaba, pero que Alan era muy dulce. Akira se quedó perplejo sobre si era eso. Entonces Beatrice exclamó que era divertido pensar en ello, porque había varias cosas. Al oír la conversación entre Beatrice y Akira, Alan dijo que había demasiado ruido y les indicó que se dieran prisa. También le dijo a Liz que Akira parecía entusiasmado. Al cabo de un rato, Akira también dijo que celebraría una reunión de estrategia. La estrategia consistía en que Alan y los demás irían por detrás y Akira iría a la cima por delante, utilizando el camino asfaltado. Después de enterarse de la estrategia, Liz se preguntó si Akira iría por delante. Entonces Akira replicó que allí pasaba algo, porque la conversación no fluía. Pero no se refería a eso, porque tenía razón. Alan se opuso, diciendo que pensaba que si era para distraer, era mejor que lo hiciera él. Liz aclaró que ir sola era peligroso, porque ella también lo pensaba. Taro Akero respondió negativamente y se negó, porque si se lo dejaba a Alan, parece que todo se aclararía por sí mismo e incluso dijo que ella también era una heroína. Más tarde, le dijo a Alan que no hiciera todo el tema legal ella sola. Así que Alan le dio la razón y se dispusieron a prepararse. En la siguiente escena, todos se pusieron delante del dragón para iniciar la lucha. Entonces Alan exclamó que se lo esperaba, pero que no quería que ocurriera realmente. Beatrice estuvo de acuerdo con él, porque no solo los humanos querían la protección del dragón. También dijo que, llegado el momento, antes de luchar contra el dragón, sería un buen calentamiento. Apareció una escena en la que el dragón gigante con una cara horrible estaba allí y saludaba a los humanos, mientras Akira también estaba de pie justo delante de él. El dragón dijo entonces que visitaba a menudo su nido, pero entonces disparó fuego por la boca para matar a Akira. Ella se derrumbó y exclamó que esto era de esperar, pero maldita sea, era demasiado pronto. Ella también dijo que había algo mal allí. Dragón le preguntó si le había entendido. Luego pareció no decir nada. Akira también dejó claro que, en primer lugar, ella lo arrastraría desde allí. En la siguiente escena, ella usó su magia. Dragon le preguntó si estaba segura de usar. Akira respondió para involucrar a ese chico también, pero el dragón no atacó al niño. Entonces Akira le preguntó por qué no había matado al niño. El dragón exclamó que quería convertirlo en un juguete, pero dijo que era fácil matarlo. Al otro lado, el niño parecía estar llorando y pidiendo ayuda al señor héroe. Entonces Akira amenazó al dragón con matarlo. En la siguiente escena, la batalla tenía lugar entre el dragón y Akira. Akira ponderaba lo que sonaba como fuego en su voz. El dragón le preguntó si no estaba contenta con su forma. Akira respondió que le habían dicho hace mucho tiempo que era una habilidad excesivamente poderosa y que no era propia de una persona valiente, por lo que no debía usarla. Al momento siguiente, Akira pareció tumbarse y contemplar que no era eso. No tenía nada que ver con esa chica. El dragón dijo que era un sacrificio dedicado a él. Akira dijo que era solo porque esa chica le dijo que la salvara. El dragón dijo que era natural que la consumiera de la forma que quisiera. Así que la chica parecía estar llorando sola. En el otro lado, Akira estaba tratando de matar al dragón con sus habilidades de destrucción. Pero el dragón seguía allí y ella pensó que era el mismo que había esperado. Sola, no sería capaz de acabar con él. El dragón se burló de ella, preguntándole si entendía que se enfrentaba a él en batalla en ese momento o si pensaba que era un juego. Incluso le dijo que debía tomárselo en serio. Se preguntó por qué no tenía ninguna herida cuando ella quería matarlo. Pensó que, aunque sabía que habría una diferencia de poder, para que esa diferencia fuera tan grande, tenía que hacerle saber a Alan lo peligrosa que era esa cosa. Así que se levantó y le preguntó al dragón que, usando su poder contra la niña, podría haberla matado desde el principio. Y si era así,
¿por qué la dejó escapar aquella vez? El dragón esbozó una sonrisa divertida y respondió que había sido él quien la había dejado escapar. Continuó diciendo que, para ellos, podría durar toda la eternidad, ya que no había nada más molesto que el aburrimiento. Exclamó que qué pasaría si él permitiera que se escapara un sacrificio. Aunque fue solo un pensamiento pasajero que produjo un gran resultado, buscó ayuda para derrotarlo porque aún sufría de la risa. Mencionó que Brave no era más que algo nuevo que se había preparado hacía 1000 años. Luego se burló de ella, preguntándole qué podía hacer una joven como ella. Le advirtió que debía conocer su lugar si pensaba que podía derrotarlo. Entonces probó un golpe con algo nuevo y le dijo que viera si su cuerpo podía soportarlo. El dragón exclamó que era una espada sagrada y dijo que un hombre valiente no era todo palabrería, como pudo comprobar. Luego le advirtió que si quería pedir perdón, solo podía hacerlo en ese momento, pero que aunque lo hiciera, ella nunca volvería a perdonarle. Después, utilizó su otra habilidad, cerró los ojos para concentrarse y finalmente atacó. Cuando le asestó el golpe, le dijo que se arrepintiera en la otra vida y exclamó que era una basura. El dragón se rió terriblemente y le preguntó si eso era todo, ya que había recibido su ataque, pero aún se preguntaba si eso era todo lo que ella tenía. Al momento siguiente, la atacó y ella quedó aturdida y cayó al suelo. Incluso comentó que si todo lo que ella tenía era fuerza y espíritu, no podría emitir ningún sonido ni mover los dedos. Luego exclamó que con solo ese nivel de poder, un hombre valiente no era más que un farsante. Entonces se oyó una voz, alguien preguntó si este era el final, porque aunque no buscaba exactamente ese momento, el dragón, asombrado, preguntó quién era esa persona, y allí estaba Alan, que exclamó que la conclusión era la misma. Enfadado, le dijo al dragón que parecía haber hablado muy bien de sí mismo, y afirmó además que esperaba que todo lo que tenía tampoco fuera mera fuerza de espíritu. El dragón le saludó con toda su fuerza y furia. Alan le llamó bastardo y le atacó. En la siguiente escena, Liz estaba junto a Akira y se preguntaba cómo era posible que hubiera herido su cuerpo. Entonces Alan reveló que, con su visión, podía ver que el nivel del dragón era 52, que era un nivel prohibido para los fuertes en ese mundo. Continuó explicando que, aunque la diferencia de nivel solo mostraba desesperación, el fin del mundo podría eliminar fácilmente este obstáculo. Luego dijo la verdad, no tenía experiencia en luchar contra un dragón y se sentía un poco incómodo por tener que matar a uno. Pero aparte de eso, le dio las gracias a Akira porque, gracias a ella, había conseguido reunir la información sobre el dragón, y afirmó que por eso ella había arriesgado su vida para darle tiempo a observar al dragón. Especuló que, quién sabe, podría ser que ella tuviera menos poder que él. Al oír todo esto, Liz se preguntó si siempre había sido tan imprudente. En la siguiente escena, Alan pidió al dragón que utilizara su propio cuerpo para darse cuenta de la insensatez de sus actos. El dragón le retó a venir, diciendo que lo haría si no temía involucrarles en ello. Alan dijo que, aunque sabía que era un cabrón, ojalá fuera a ese nivel. Entonces se vio que Akira estaba tumbado en el regazo de Liz, y Beatrice estaba de pie, que parecía dispuesta a luchar. Entonces Alan reflexionó sobre el hecho de que, desde que le llamaban fracasado, nunca había visto a nadie mirarle así, lo cual también era diferente de cómo le había visto la gente antes. Entonces, volviendo a la realidad, Alan, Beatrice y Liz parecieron juntar las manos como si fueran a luchar y aplastar al dragón. Entonces el dragón gruñó y advirtió que si se acercaban, podrían morir todos juntos. Más adelante, Alan atacó al dragón. El dragón se sorprendió por ello y dijo que era imposible. Este no dijo nada al respecto. Alan se rió un poco y Liz estaba allí para apreciarlo. Finalmente, Alan exclamó que, como era de esperar, estaba agotado. En la siguiente escena, se vio a Alan tumbado. Entonces Liz se acercó a él y le preguntó si se encontraba bien. Él se despertó y preguntó por la niña. Ella respondió que estaba bien. Él se preguntó si ella estaba bien. Akira estaba sentada y parecía muy contenta. Le preguntó a Alan si podía levantarse. Alan se acercó a ella y le preguntó qué había pasado, ya que parecía sospechosa. Ella respondió negativamente, contenta de que todos estuvieran a salvo. Entonces se miró la mano y se dio cuenta de que se había recuperado por completo. Cuando despertó, estaba intentando controlarlas. Alan exclamó que estaba agradecido a quien lo hubiera hecho y pensó que solo él o el santo debían utilizar ese poder. En la siguiente escena, Alan y Akira aparecen sentados juntos. Alan le preguntó qué haría en el futuro. Ella respondió que seguiría viajando. Exclamó él. Ella continuó diciendo que viajaría con ese niño durante un tiempo porque, según ella, no había sitio para él en el pueblo. La niña le pidió entonces a Akira que se la llevara. Akira preguntó a Alan qué haría entonces. Él respondió que seguiría acompañando a Liz durante un tiempo,
ya que ella se lo había pedido. Akira se preguntó cómo podía ser escolta con aquella espada rota. Él respondió negativamente, diciendo que también fabricaría una espada nueva. Luego exclamó que esperaba que pudieran reunirse pronto. Akira respondió afirmativamente. Ambos se estrecharon la mano y Alan le pidió que se cuidara. Ella se rió y le dio las gracias por cuidar siempre de ella, diciendo que, después de todo, era un auténtico fracaso como heroína. Alan respondió negativamente, diciendo que no era cierto. También reveló que la razón por la que consiguió derrotar al dragón fue porque Akira estaba luchando al principio. El niño exclamó que Akira era el único héroe para ese niño. Alan le preguntó a Akira si iba a volver a la aldea con esa niña, si realmente estaba bien dejarla por Akira. Akira respondió que ella ni siquiera aceptaría el exterminio del dragón y que él no sabía lo que pasaría aunque ella le dijera que había derrotado al dragón, pero también mencionó que tenía la obligación de informar de lo sucedido. Lee se preguntó si sería eso, pero dijo que debía decir a los aldeanos que no era malo, para poder seguir viviendo como antes. Así que Akira se fue al pueblo con aquel chico, y los tres, Alan, Beatrice y Liz se dirigieron al siguiente lugar. Cuando se estaban mudando, Liz llamó a Alan porque tenía algo que decir. Le reveló que había sido ella quien les había curado y que necesitaba decirle que era una santa. Al oír esto, Alan le dedicó una dulce sonrisa. Beatrice dijo entonces que si podían encontrar un carruaje en esa zona, sería estupendo, porque el siguiente lugar al que se dirigían estaba muy lejos. Contestó Alan, preguntándole por lo otro, si realmente creía que debía usar la espada que le estaban preparando. Liz respondió afirmativamente, que sí, que debía hacerlo, porque era la gratitud por haber completado con seguridad aquella tarea. También mencionó que estar indefenso era peligroso y que Alan y ella estaban desarmados. Beatrice estuvo de acuerdo, diciendo que fueron ellos los que le involucraron en la revelación y rompieron la espada. Alan replicó que eso era cierto, pero les pidió que no se preocuparan por ello. Liz mencionó que había un amigo suyo que podía fabricar una espada que probablemente complacería a Alan y que realmente quería presentárselo primero. Se preguntaba a Alan, que lo estaba deseando. Luego pasó el día y Liz durmió en el regazo de Alan. De repente, Beatrice le pidió disculpas. Él exclamó, sorprendido, ¿por qué se disculpaba? Ella le contestó que Alan también estaba agotado y Liz dormía. Él le aclaró que ella era como una piedra que le había golpeado y que no había nada de malo en ello. Beatrice también le dijo que él los estaba cuidando en ese momento, pero que quería que durmiera un poco. Él dijo que estaba bien, pero que era joven, así que no estaba agotado. Ella reflexionó y exclamó que, sin duda, era mucho más joven que ella. Entonces él contestó negativamente, porque no quería decir eso. Y Beatrice y Liz estaban más cansadas que él. Beatrice aclaró que no se trataba solo de ella, pero no estaba hablando de eso. Dijo que el hecho de que usara un don para limpiar su ropa y preparar el baño era todo gracias a él. Luego le preguntó si el uso de ese poder tenía efectos secundarios. Liz parpadeó de repente y afirmó que su poder era más aleatorio de lo que él pensaba. Alan le deseó buenos días y le preguntó si se había despertado. Ella se disculpó inmediatamente, le devolvió el saludo y le preguntó por qué estaba allí. Se levantó apresuradamente, volvió a disculparse y dijo que se había quedado dormida. Él, bromeando, le dijo que no era pesada y que todo estaba bien. Beatrice estuvo de acuerdo, porque era cierto. Entonces Liz dijo que Alan debía de estar cansado en ese momento y que quería que durmiera un poco. Él se rió al oírla y ella se preguntó por qué se reía así. Él se disculpó, diciendo que simplemente pensaba que el amo y su subordinada eran muy parecidos. Pasaron 10 días tras la separación de Akira, y se vio a Alan contemplando estos 10 días. Fue realmente divertido y agradable. En la siguiente escena, Beatrice, Alan y Liz llegaron al nuevo lugar. Alan preguntó si era una villa. Liz respondió afirmativamente y le preguntó qué le parecía o si estaba impresionado. Él estuvo de acuerdo, absolutamente impresionado, pero se sorprendió y dijo que la verdad era que él lo llamaría pueblo, no aldea, eso seguro. Incluso había un gremio, en cuyo caso parecía preguntarse cómo era posible que aquel pueblo estuviera tan desarrollado en una región tan salvaje, ya que había muchos puestos de trabajo en otros pueblos. Pero aquel pueblo estaba muy bien vestido para gente corriente como los lugareños. Estaba a punto de pensar más, pero Liz le interrumpió diciendo que, antes de sumergirse en sus pensamientos, empezaría por cumplir su promesa. Él se preguntó qué era una promesa y luego recordó que ella hablaba de una nueva espada. Ella respondió afirmativamente, confirmando el hecho. En esa conversación, Beatrice dijo que estaba interesada en ese lugar,
porque no le sorprendía que todos lo llamaran especial. Liz preguntó si estaba diciendo que el lugar pertenecía a la familia real y que era un secreto. Entonces se reveló que en aquel mundo había diferentes razas, como elfos, enanos y humanos bestia, y que la mayoría de ellos vivían en el reino de Exter. Además, se declaró que los herreros y los magos podían trabajar para la familia real, o incluso viviendo entre gente que llevaba una vida corriente. Y también quedó claro que había a quienes les resultaba difícil vivir allí y abandonaban la tierra. Así que Alan dijo que era un problema muy complejo, porque parecía pensar que la llamada discriminación existía en todas partes, porque era algo inconsciente. Luego dijo que era posible ser trabajador manual e independiente de todo el mundo, como los aventureros. Entonces, en caliente, Liz exclamó: «Ahí están». Alan se sorprendió y le preguntó si era el lugar adecuado. Ella parecía muy emocionada y respondió afirmativamente. Había una hermosa casa que Liz presentó como su forja. La siguiente escena se abría en el interior de la forja, donde Alan contemplaba que diversos trabajos se exhibían por doquier. A medida que avanzaba, se alineaban espadas, algunas de las cuales habrían sido mejores que la suya, pero, extrañamente, ella las colgó. Beatrice exclamó que el ruido había desaparecido. Entonces Alan replicó que ella debía de haberse dado cuenta de que se acercaban, o si se trataba de una mera coincidencia. Le preguntó a Beatrice qué pensaba. Ella respondió que debía de ser una coincidencia. Él exclamó, confuso, que seguía pensando que ella se había dado cuenta y que debía de haber cambiado. Luego volvió a pensar que cada espada estaba forjada de la misma manera, con acero pesado, y se preguntó qué clase de persona las había fabricado. Liz se acercó y le preguntó qué tonterías estaba pensando. Beatrice comentó lo rápido que se había marchado. Luego contestó que solo estaba en el taller. Beatrice también dijo que había decidido salir para encontrarse con ellos. Liz respondió entonces negativamente, aclarando que solo se trataba de una coincidencia. Más tarde, Alan le dijo a Beatrice que, después de todo, tenían razón. Liz le preguntó a Alan si no había aprendido buenos modales, porque aunque dijera la verdad, no debería hablar mal de la gente. Él le dijo a Liz que no había cambiado en absoluto. Entonces ella le contestó que él tampoco había cambiado, excepto en apariencia. Entonces ella cambió inmediatamente de conversación y le preguntó si, por casualidad, se había olvidado de aquel chico. Alan asintió, diciendo que así era. Entonces ella se disculpó por haber olvidado presentarse. Alan dijo que estaba bien y adivinó si era su novia. Liz dijo que acababa de decir algo muy grosero. Se disculpó diciendo que la intención había sido otra porque, después de todo, ella solía decirle que la primera princesa no sabía hacer amigos. Él exclamó feliz que se alegraba de que se hubieran resuelto esos problemas. Ella se sorprendió de que él se hubiera acordado de eso. Él respondió feliz que por eso se había convertido en su compañero, porque al principio quería apoyarla en todo, y esa sensación aún no había cambiado. Ella se lo preguntó y se lo agradeció. Les dijo que no coquetearan entre ellos allí, como si estuvieran en casa ajena o como si debieran hacerlo. El chico se sorprendió por el coqueteo, ya que realmente hablaban en serio. Al momento siguiente, Liz presentó a aquel Alan y a aquel chico, llamado Smith No. El chico preguntó qué tipo de negocio tenían. Liz respondió si podían tener una espada para Alan. De repente, aclaró que no podían. Beatrice dijo que les gustaría comprarle una buena espada, y dijo que tenían derecho a elegir a su propio cliente, pero que se lo habían pedido como amigos. Añadió preguntando si decía que estaba muy ocupada en ese momento, ya que quizá no se negaría sin una razón. Nal respondió afirmativamente, diciendo que estaba muy ocupada en ese momento y que no tenía tiempo para atender otras peticiones. Añadió que si iban a comprar una espada, podían hacerlo en otras herrerías. Entonces Liz le contestó que por qué iba a preocuparse por eso, pero que quería preparar la mejor espada para Alan. Liz continuó diciéndole a Noel que era la mejor herrera que conocía. Noel, confundido, le preguntó si estaba tratando de halagarla o qué. Liz respondió que solo estaba diciendo lo que pensaba. Noel dijo que normalmente ya tenía una espada. Entonces Alan reveló que la espada no era más que escombros. Nal se preguntó si eran escombros. Entonces ella definitivamente no le haría una espada nueva. También aclaró que no sabía qué hacía él con esa espada, pero no había olvidado a un hombre que trataba así a sus espadas. Entonces ella le pidió que esperara un momento y le enseñara su espada. Él le entregó la espada. Ella
Ella sostuvo su espada en la mano y, de repente, cambió de opinión y aceptó que estaba forjando una espada para él. Se preguntó si realmente estaba de acuerdo. Pero antes, ella necesitaba preguntarle algo. Y ella le preguntó si le gustaría poseer una espada que superara el poder sagrado. En la siguiente escena, Alan se preguntó por la espada sagrada. Entonces Noel explicó que su valor costaría más que 100 espadas. Beatrice reveló que cuando Noel trabajaba en la capital real, era considerada una de las mejores en su campo, no solo por su habilidad, sino también por su rapidez. También añadió que cuando se supo que se trasladaba allí, la familia real hizo todo lo posible por no dejarla marchar. Luego mencionó que, para ser sincera, estaba celosa de que un herrero maravilloso como ella quisiera fabricar personalmente una espada que fuera una espada sagrada. Alan pareció un poco molesto cuando dijo eso. Al mirar esas espadas, todo le quedó claro. Eran mucho mejores que las espadas que fabricaba para sí mismo. Añadió que todas las espadas de aquel taller eran, sin exagerar, de gran calidad y no inferiores a las demás. De pronto, exclamó con entusiasmo que, además, Beatrice le había dado permiso para este trabajo, así que no tenía motivos para negarse. Liz pareció considerar que ambos parecían muy felices. Entonces Noel habló del plazo que ella había dado, 10 días, y le aclaró que debía acudir a su taller dentro de 10 días. Liz, estupefacta, le preguntó si realmente iba a hacerlo desde cero. Noel respondió afirmativamente. Entonces Liz objetó que no tendría mucho descanso. Noel dijo que estaba bien, ya que estaba acostumbrada a ello desde hacía mucho tiempo. Añadió que ella también tenía un motivo para forjar aquella espada, costase lo que costase. Alan comprendió y dijo que la vería dentro de 10 días, y los tres siguieron su camino. Se notó que cuando Nal forjaba espadas, siempre lo hacía con cara triste, pero aún así, por alguna razón, parecía disfrutarlo. Luego, en la siguiente escena, Nal estaba pensando en el héroe y en la espada sagrada, porque habían pasado 3 años. Entonces la escena cambió y Alan parecía muy emocionado y preguntó qué habían hecho entonces. Liz exclamó, confusa, que nunca había visto a Noel tan excitado. O tal vez no debían molestarla hasta que hubiera terminado su trabajo. Beatrice sugirió que esperaran en un lugar tranquilo, si ese era el caso. Alan le preguntó si quería eso, al igual que él. Entonces ella respondió que esperarían en algún sitio hasta que sus espadas estuvieran hechas. Alan les preguntó a ambos si tenían algún negocio en aquella ciudad, ya que no tendrían que prestarle atención y podrían ir a hacer negocios. Beatrice le contestó que probablemente no era justo que se callaran, y añadió que, aunque probablemente él ni siquiera necesitaba saberlo, mientras estuviera interesado, ella se lo contaría. Se lo reveló para decirle la verdad. Su general murió hace unos 3 meses. Exclamó sorprendido, preguntándose de qué quería hablar o si hablaba en serio en ese momento. Ella respondió positivamente y dijo que la habilidad del general era una de las más fuertes del reino y un don para aumentar la fuerza de combate de cada luchador bajo su mando. También añadió que no era exagerado decir que un general era la mitad de la fuerza militar del reino. Liz exclamó con tristeza. Así que Beatrice dijo que fuera como fuera, ellos dos no podían hacer nada al respecto. Y ella también lo entiende. Dejó claro que no podían involucrar a Alan en todo esto. También reveló que el reino había perdido a su general militar, y que era posible que países aliados invadieran esas tierras. La Casa de los Campos Occidentales, situada en el extremo sur del país, era aliada de este reino. Sin embargo, no podían acudir al rescate porque ellos mismos tenían problemas con los demonios. Así que Alan estaba escuchando tranquilamente su conversación y se dio cuenta de que si lo dejaban todo, ese país estaría acabado. Sin embargo, tenía derecho a rechazar la ayuda y disfrutar de días tranquilos, y no tendría que soportar de nuevo las malas miradas que había recibido en el pasado. Pero también pensó que, por otro lado, Liz y Beatrice podrían perder el lugar donde había nacido. Así que Alan dijo en voz alta que estaba bien, porque sinceramente no sabía qué podía hacer y si sería útil, pero si estaban de acuerdo con su ayuda, entonces podían contar con él. Ambos se lo agradecieron a Alan. Más tarde, estuvieron hablando de la muerte del general. Alan le preguntó por la muerte del general, si se debía a una enfermedad o a otra cosa. Ella respondió que había ocurrido por la mañana, hacía 3 meses. El general, que siempre se levantaba temprano, de repente no se despertó, presintiendo que algo iba mal. La mujer del general entró en su habitación y lo encontró tumbado sin cabeza. Alan comentó,
menuda pesadilla. Beatrice también reveló que no pudieron descubrir la identidad del autor ni sus motivos, ya que estaban completamente desconcertados. Alan preguntó si no sabían qué medidas debían tomar o si habían notado algo inusual, magia o habilidad en la escena del crimen. Liz respondió negativamente, afirmando que no había más rastros de habilidades que las de los guardias. Alan suspiró y supuso que había muchas posibilidades de que los demonios estuvieran implicados en el incidente. Liz respondió que era posible, pero que nunca habían oído que los demonios utilizaran ninguna técnica especial para matar. Aclaró además que, de hecho, había información de que tenían un poder similar a un don, como el que tenían los generales. Sin embargo, los demonios preferían luchar contra el enemigo cara a cara. Entonces se habló de los demonios. De hecho, los llamaban así por comodidad, porque su esencia seguía siendo un misterio para ellos, y también porque apenas había demonios vivos, así que esta historia estaba envuelta en misterio. Además, Alan empezó a preguntarse si era posible que alguien estuviera confabulado con los demonios. Liz respondió con sinceridad, diciendo que no tenía ni idea de quién sospechar, ya que no podían controlar a todos los que entraban en la frontera. Alan especuló que en aquel pueblo vivían varios representantes de grupos raciales, un lugar ideal para recabar información. Añadió que sería sospechoso preguntar a todo el mundo, ya que él procedía de la familia Westfield, y era difícil preguntar directamente de ese modo. Beatrice replicó que eran sospechosos e incluso realizaron el interrogatorio, investigando a nivel público. Como ya sabía, la casa de los Westfield era la más cercana a las fronteras de los demonios. Sin embargo, quitaron sus sospechas. Alan declaró que, para ser sincero, no había esperado que sospecharan. Luego pasó a preguntar por qué Liz estaba con ella. Liz respondió que tenía algunas sospechas, porque justo después del accidente, fue a buscar a un presunto criminal. Ella le preguntó si podía decirle lo que pensaba de todo aquello. Él le contestó que no habría problema en contarle lo del asesinato un poco más tarde. Luego reflexionó que tampoco le contaría a nadie secretos de estado en un lugar lleno de gente. Beatrice comentó que era perspicaz y dijo que no quería volver a empezar esa conversación a solas. Entonces Alan dijo que solo pensaba que en esa ciudad podría haber gente implicada en el incidente. Exclamó que eso era mejor que nada y concluyó que solo habían llegado a esa conclusión y le dio las gracias. Las dos chicas aclararon que contaban con él. Él se rió un poco, porque lo sabía. En la siguiente escena, había una elegante habitación resplandeciente. Los tres estaban sentados en una especie de salón en el que Alan se preguntaba si habría podido imaginar que una ciudad como aquella dispusiera de un alojamiento tan bonito. Añadió que se trataba de una suite hotel con varias habitaciones. Le sorprendió que allí hubiera una habitación tan extravagante. Dijo que quién iba a pensar que ganaría tanto dinero. El tiempo retrocedió unas horas, mencionando la realización de las tareas de los clientes, la entrega de mercancías y otras tareas, y luego las ventas intermedias, la realización de materiales y todas esas tareas que los aventureros recibían en un lugar especial, que era la sucursal del gremio de Rivera, porque allí era donde ocurría todo. Cuando entraron, una chica les saludó y les dio la bienvenida a Rivera, el gremio de aventureros. Esta chica era una secretaria del gremio llamada Nadia Bandex. Alan dijo que le gustaría empezar a vender materiales y preguntó si podía empezar allí mismo. La secretaria respondió afirmativamente y le pidió que le mostrara sus materiales y su identificación. Entonces entregó su DNI y preguntó a Beatrice si podía hacerlo. Ella respondió afirmativamente y exclamó que ella pagaría la mitad de la comisión en lugar de él. Liz también insistió en que lo aceptara como agradecimiento. Alan accede encantado. La secretaria aceptó su tarjeta y Alan le entregó su material. La secretaria le pidió que esperara, pues ella iba a evaluar primero los datos. Por otro lado, Alan pensaba que ella tenía un don divino para evaluar el valor de los materiales. Después de evaluar el material, la secretaria se quedó asombrada y le pidió disculpas, preguntándole de dónde lo había sacado. Él sonrió y contestó como si pudiera decírselo. Se quedó atónita y no podía creerlo, porque solo eran escamas de dragón. Además, Beatrice colocó otra tarjeta delante de ella. Cuando la vio, se preguntó si esa tarjeta también pertenecía a la doncella de plata. Beatrice exclamó que era la doncella de plata. Luego aclaró que debían de haberle puesto ese apodo por la armadura que llevaba como aventurera. Liz dijo entonces que sabía, por supuesto, que trabajaba como aventurera los fines de semana, pero que era la primera vez que oía hablar de su apodo. Beatrice reveló que, incluso los fines de semana,
siempre llevaba una armadura de plata y una espada, por lo que nunca olvidaba que estaba sirviendo, y que probablemente por eso la habían apodado así. Alan se preguntó si no se olvidaba de Liz incluso los fines de semana. Beatrice contestó que eso lo había oído cientos de veces. La secretaria preguntó, sorprendida, como si tuvieran la doncella de plata y la balanza. Liz exclamó sobre el señor Alfred, que era su tío y había muerto hacía 5 años. Beatrice dijo que un conocido se lo había dicho muchas veces. Liz comentó que Beatrice era muy fuerte y que por eso todo el mundo la conocía. Beatrice exclamó que le estaba haciendo muchos cumplidos. A continuación, la secretaria se disculpó por la larga espera, pero ni siquiera ella podía tasar un objeto tan raro y necesitaba asesoramiento. Llamó al director y exclamó que allí había escamas de dragón. El director se preguntó si era porque la había desconcertado con su raro material y le pidió que no la culpara de todo. El director pidió entonces perdón a las damas y caballeros y les pidió que no se enfadaran por algo tan inesperado. Les explicó que normalmente no les interesaban las historias de aventuras, pero cuando oyeron hablar de las escamas de dragón, no pudieron mantenerse al margen. Le pidió a Alan que les contara más detalles sobre cómo las había conseguido. En la escena siguiente, la conversación seguía en curso. El director se disculpó por una pregunta tan impertinente, ya que de repente oyó gritos desde su mesa y no pudo atenderlos. La secretaria dijo que su compañera también parecía interesarse por él. Alan contempló entonces a su abuelo y a las amazonas. Beatrice le preguntó si procedía del sur, ya que se había revelado que vivían en el continente del sur, que era una raza muy guerrera y vigilante. La secretaria respondió que no parecían aventureras. El director exclamó que les había oído hablar de escamas de dragón y pensó que era una gran historia de aventuras. Lee soltó una risita y dijo que le gustaban ese tipo de historias. El director le preguntó si había conseguido esas escamas ella sola o si lo habían hecho juntas. También le preguntó si era posible que uno de ellos fuera un héroe. Alan se preguntó y comentó que tenía un ojo brillante. El director exclamó entonces que eran dignos de los mayores elogios y que no tenían ni idea, ya que tenía muchas cosas de las que hablar. Alan exclamó complacido y le dio las gracias. A continuación, la secretaria se despidió. Más tarde, se mudaron. La siguiente escena comenzó en la casa donde se veía a Noel forjando una espada para Alan. Se daba ánimos a sí misma porque aún podía seguir adelante. Se notaba que nunca se rendía, por muy duro que fuera, y por eso consiguió forjar una espada que superaría el poder de la espada sagrada. Beatrice se preguntó si ya habían vuelto, pues Alan y Liz estaban allí. Liz se disculpó por ser tan tarde. Beatrice le contestó que no había problema, ya que no habían esperado mucho y ese día no tenían ninguna pista sobre el asesino. Liz volvió a disculparse. Alan la interrumpió diciendo que no necesitaba disculparse. También dijo que no había información en el gremio sobre el incidente con el general y que él mismo no había investigado mucho ese día. Suspiró. Alan dijo, sin embargo, que corría el rumor de que debía de haber alguien en los bosques del sur. Liz se mostró de acuerdo y dijo que ella también lo había oído y que allí ocurría algo peligroso. También reveló que mucha gente del pueblo nunca volvía de allí. Beatrice preguntó si le estaban diciendo que allí tampoco se había encontrado ningún rastro. Alan respondió negativamente, porque no fue exactamente así, ya que sintió la presencia de alguna fuerza poderosa que realmente no podía describir con palabras. Mencionó que le parecía que alguien intentaba confundirlos de esa manera. 10 minutos después, llegaron hasta Noel, y Alan le preguntó cómo estaba su espada, pero vio que Noel estaba tumbado. Liz y Beatrice estaban sentadas, por lo que Alan se preguntó por qué estaban tan tranquilas. Al momento siguiente, vieron a Noel tumbado en el regazo de Liz y Beatrice aclaró que sospechaba que en 10 días ocurriría algo así. Liz exclamó que no importaba cuántas veces se lo dijera, seguía haciendo las cosas a su manera. Dijo que cuando se despertara, le echaría una buena bronca. Intentaban hacerla entrar en razón. Alan se sorprendió de que ella no hubiera dicho nada al respecto. Al momento siguiente, estaba más contento que nunca. Estaba un poco más interesado en otras cosas. Cogió la espada y estuvo haciendo algunas acciones con ella. Y estaba la escena intercambiada en el bosque en la que Noel se levantó y le preguntó a Alan qué le parecían las espadas. Él comentó que le quedaban bien en las manos. Ella dijo que él repetía lo mismo. Él dijo que todas las espadas de allí eran buenas. Entonces ella le aclaró que había forjado 3 para que él eligiera la mejor. Él le contestó que más le valía decirle cómo se sentía y que si volvía a desmayarse así, Liz se enfadaría mucho con ella. Ella exclamó un poco temerosa que estaba bien y que solo quería su opinión sobre las espadas. Estaba a punto de añadir algo, pero se detuvo un momento. Alan la llamó para que hablara. Entonces ella le dijo que no podría averiguar qué espada era mejor hasta que luchara contra un oponente más fuerte. Alan replicó que,
como a ella solo le interesaba su opinión, vería a quién podía derrotar y atacaría mientras el hierro estuviera caliente. Entonces aclaró que iban a encontrarse con un poderoso monstruo. En la siguiente escena, Alan dijo que creía haber derrotado a muchos monstruos, pero preguntó si debía seguir un poco más. Noel lo vio y le dijo que no le había dicho nada después de invitarla a adentrarse en el bosque. Exclamó con admiración, como si no le hubiera dicho que iba al lugar donde podría encontrar un monstruo adecuado. Ella respondió afirmativamente, porque era cierto. Le preguntó si tenía otras intenciones, porque quería saber por qué estaba tan despreocupada. Y ella ni siquiera dudó de él. Era porque él no tenía malas intenciones hacia ella. Es más, también pensó que había una conexión. Usó el poder de las espadas como la Guardia de la Unión. En la siguiente escena, se quedaron atónitos porque había un monstruo durmiendo y además estaba herido. Entonces se mencionó que era algo que causaba daños en el bosque y que acabaría atacando la ciudad. Ella le preguntó si, de ser posible, le gustaría probar sus espadas al menos una vez. Él le pidió que le diera algo de tiempo, ya que a ese ritmo no tenía ninguna posibilidad de ganar contra ella. También dijo que, por lo que él sabía, este monstruo anulaba los ataques por debajo de cierto nivel, y sabía que había uno cerca, pero nunca lo había visto en persona. Y además, esta sería la mejor manera de comprobar su eficacia. Aclaró que cuando vio la espada por primera vez, no le impresionó, pero dependiendo de cómo entrenara, podría matar a una bestia así con un solo ataque. Entonces le dijo que cuando estuviera arreglando el arma, intentara balancearla un poco, y entonces entendería lo que quería decir. Después, le preguntó si estaba dispuesta a confiar en él. Ella, entusiasmada, respondió afirmativamente. Le pidió que le dijera si necesitaba algo más. En la siguiente escena, cuando se estaban moviendo y se vio a Noel de pie y reflexionando sobre por qué estaba roto, cuando le dijeron que era una persona insignificante y que no debía preocuparse por su existencia. Entonces se preguntó si debía denunciarlo. Después de un momento, negó sus pensamientos, ya que no tenía importancia. Luego la escena cambió a donde ella estaba forjando la espada y todavía había algo que tenía que hacer. Al otro lado, en el bosque, el dragón estaba a punto de atacar y en esa casa se veía a la chica sentada. Luego, en el bosque, ella declaró que, antes de entregarle la espada a Alan, el dragón le daría un golpe para probar su espada. Sujetó su espada y se dispuso a atacar al dragón, que parecía enfadado, pues tenía unos ojos aterradores. Justo cuando estaba a punto de atacar, fue golpeada por la espada de alguien, cayó y su cuerpo no se movió. Pero pensó que estaba bien, porque aunque ella muriera, la espada de Alan estaba en el taller y pensó que Alan seguramente derrotaría a esa cosa. Aclaró que era muy decepcionante, porque el tipo era muy fuerte, pero ella quería al menos un golpe de la espada. Cuando ella puso su mano delante de ella para sostener la espada, el tipo repentinamente sostuvo la espada y la tomó. Se sorprendió, porque era una obra maestra impresionante. Le preguntó si la había hecho ella y le dijo que tal vez podría herir a Fenlin con ella. Sin embargo, dijo que era demasiado malo. En la siguiente escena, el anciano estaba de pie frente a Noel, y ella estaba tumbada. Él exclamó que aún podía hablar, ya que no esperaba que ella se le acercara primero. Ella le preguntó qué quería decir. Él respondió que significaba literalmente lo que significaba. Le preguntó si creía que se tomaría la molestia de preparar algo así para atacar esa ciudad. Pero no fue así, ya que le reveló que su objetivo había sido ella todo el tiempo. Ella se lo preguntó y afirmó que la razón por la que aquel tipo vino hace 3 años era porque las habilidades con la espada que había perfeccionado al máximo no podían alcanzar. Le sorprendió que esto hubiera ocurrido hacía 3 años. También mencionó que era cierto que había hecho el cambio hacía 3 años, pero que su objetivo en aquel momento era el enano, porque si lo dejaba, se habría convertido en una gran amenaza. Le preguntó si estaba allí por casualidad. Él respondió afirmativamente y dijo que ella se había fijado en lo bien hecha que estaba aquella espada, porque le parecía haberla visto antes en alguna parte. Luego le preguntó si era discípula de aquel enano o algo así. Luego pareció animarse cuando dijo que era una coincidencia pensar que tanto el maestro como el discípulo serían asesinados por aquella bestia. Luego comentó que, aún así, era realmente una espada impresionante. Él suspiró y aclaró que si iba a matarla, bien podía quedársela. Luego le preguntó si eso no sería divertido. Luego, con eso en mente, le preguntó si podía convertirse en suya. Ella exclamó con un gesto de negación. Entonces él mencionó que no la maltrataría, como ella sabía que no lo haría,
y le ofreció que si trabajaba, recibiría el salario correspondiente. Es más, le reveló que ya tenía a alguien muy parecida a ella. Se preguntó ella al oír aquello. Entonces él le preguntó si necesitaba tiempo para pensar. Ella respondió negativamente que no y dijo que rezaría para que él sufriera y muriera en ese mundo. Al oír esto, llamó a su bestia llamada Fenrir para atacar y de repente Alan llegó disculpándose por llegar tarde. Se quedó estupefacta al ver a Alan. Entonces Alan le explicó que ella no había estado allí cuando él visitó su casa, por lo que parecía que su premonición había sido acertada. El anciano se preguntó si había sido una sorpresa y no esperaba que él apareciera. Alan contestó lo mismo, porque era muy interesante. El anciano se preguntó si tal vez tendría algo que ver con su don. Entonces Alan le contestó que, por desgracia para él, no tenía ninguna afición que le hiciera feliz que un hombre se interesara por él. Entonces el viejo preguntó si debían terminar allí, porque incluso con sus poderes, no podía derrotar a Fenrir, lo que significaba que él no podía vencerlo. Así que le propuso no ser suyo y, a cambio, dejaría a aquella chica. Entonces él no le dijo que no se preocupara por ella. Alan se quedó pensativo un rato y dijo que no había razón para que aceptara semejante oferta. Entonces el anciano se preguntó si eso era todo y llamó a Fenrir. Al otro lado, Alan estaba listo para atacar, después de haber utilizado su habilidad de declarar que la espada se dividía en partes. Más tarde, pensó que la sensación era agradable, porque era mejor de lo que había esperado. El anciano se preguntó si era imposible. Entonces Alan comentó que había sido una sabia decisión, ya que se daba cuenta rápidamente cuando no podía ganar. La chica que estaba tumbada le dijo a Alan que si ella fuera él, podría seguirle, ya que había robado a alguien importante, pues le había pedido que le persiguiera. Alan respondió que no podía hacerlo, porque primero tenía que hacer algo. Entonces la escena cambió a la casa, donde una chica corría, y el día pasaba. El anciano ordenó a Alan que matara a la niña y le trajera su cabeza. También le dijo que sabía lo que le pasaría si fallaba. Así que aceptó que mataría a la chica, y lo único que estaba haciendo era seguir sus órdenes. La siguiente escena se abrió en la casa donde la chica que había estado huyendo se paró frente a Liz. Al ver a Liz, se preguntó por qué estaba aquí y se desmayó. Beatrice se acercó corriendo y le preguntó a Liz por qué había salido de su habitación. La chica aclaró que era un cebo, o que podían llamarla Bat. Beatrice replicó que eso podía ser cierto, pero le pidió que se callara y se comportara. Entonces la agarró del pelo y le sujetó la cabeza. Entonces le dio la mano y le pidió que la dejara escuchar su historia. Al momento siguiente, la señuelo estaba atada con la cuerda y se la veía sentada. Beatrice y Liz se pidieron mutuamente que la miraran. Entonces Alan parecía llevar a una niña a hombros y Liz parecía correr hacia él. En la siguiente escena, la ropa estaba secándose, colgada de la cuerda, y la fruta estaba allí. Se vio a Alan vendiendo allí, hablando con un cliente que le dijo que había habido mucha gente últimamente. El cliente respondió que originalmente era así y reveló que la gente había vuelto porque los monstruos del bosque parecían haberse calmado. Añadió que el gremio estaba revuelto porque un tipo con habilidades lo había provocado y se preguntaba quién sería. Alan escuchaba todo esto en silencio y sonreía suavemente. Luego la escena cambió de nuevo a la casa donde el cebo recibió a Alan. Entonces Alan le dijo que cuando atendiera a los clientes debía sonreír. Ella se preguntó. Liz le preguntó a Alan si él también estaba allí ese día, si le gustaba tanto esa chica. Él contestó que si tenía que decirlo, no sería Noel. Ella protestó, porque no era eso lo que había preguntado. Es más, dijo que le sorprendía que hubiera dicho algo así de Noel. Noel dijo que se ocuparía de esa chica. Beatrice interrumpió a Noel y reveló que esa chica intentaba matar a Liz si lo sabía. Liz interrumpió diciendo que no quería que la castigaran. Aclaró además que tal vez la intención de quitarle la vida en primer lugar no fue intencional. Obligada por el hecho de estar bajo el don de alguien, no hubo problema, ya que también había obtenido información útil. Así que supuso que eso significaba que Guy era el demonio y que se confirmaba que el demonio estaba implicado en el asesinato de la escopeta. Beatrice respondió afirmativamente, ya que sin duda se trataba de una gran pista. Liz preguntó entonces a la chica si también había sido amenazada por aquel hombre, que le había dicho que se convirtiera en suya al borde de la muerte. Incluso exclamó satisfecha que lo había hecho lo mejor posible, porque debía de ser difícil. Aquella muchacha estaba sentada con el cuello inclinado y parecía muy asustada. Entonces, en medio de todo esto, Alan dijo que tal vez estaría bien que no visitara a Dahlia a partir de entonces, porque aquel demonio debía de haber utilizado un poder semejante a un don para formar una relación de amo y esclavo con Milen. También mencionó que se lo había cortado a la fuerza, pero que seguía preocupado por si tendría algún efecto secundario en ella,
como había podido comprobar. Noel le dio las gracias y él le contestó que se había acordado de que tenía otras cosas que hacer y que, por lo tanto, se iba a marchar. Cuando se iba, la chica se le acercó y le dio las gracias. Sonrió y siguió adelante. Entonces Noel se acercó por detrás y le dijo desde la puerta que el material que le había dado era difícil, pero que le enseñaría a utilizarlo la próxima vez y le preguntó si le parecería bien que lo esperaran con impaciencia. Él se dio la vuelta y respondió afirmativamente, como si lo estuviera deseando. Más adelante, la escena era del bosque donde el anciano reflexionaba sobre ese poder sin fondo y sobre quién era ese hombre. Pensó que era algo que debía denunciar inmediatamente o que simplemente debía abandonar el país, para estar seguro, porque era un poco vergonzoso y solo quería saber más sobre lo que era ese poder. En la siguiente escena, se vio a Alan de pie y pensando en algo. De repente, una chica se disculpó y aclaró que era Sir Alan. Dijo que estaban ocupados en ese momento. Alan respondió que eso parecía. Al cabo de un rato, ella se le acerca y le pregunta si puede. ¿Le gustaría ayudarla? Él respondió un poco confuso. Luego aclaró que la razón por la que estaban ocupados en primer lugar era por él. Afirmó que lo único que había hecho era descontar los materiales que tenía a mano y pidió que limpiaran los monstruos que había sometido. Ella respondió que eso no sería un problema si los materiales fueran normales y que ni siquiera la evaluación había llegado a los materiales, por lo que ni siquiera podían descontarlos. Añadió que tardaría aproximadamente un mes. Alan se sintió incómodo y le preguntó si podría pagar el anticipo. Ella exclamó entusiasmada que, en ese caso, también podría comprarse una casa. Él se preguntó por una casa. Entonces ella le explicó que si hacía la transacción a través del gremio, le descontarían automáticamente esa cantidad del dinero que se suponía que le iban a dar, y no tendría que preocuparse de tener dinero a mano durante un tiempo. Al escucharla, pensó que sería su propia casa, una vida lenta, y pensó que eso podría estar bien. Luego, volviendo a la realidad, contestó que se lo pensaría. La chica estuvo de acuerdo. Entonces Alan volvió a pensar que eso facilitaría un poco el trabajo. También le preguntó si había oído hablar de alguna historia interesante por aquel entonces y le pidió que le dijera si había cambiado algo. Le dijo que desde entonces no había rastro del demonio ni del Shogun que estaba investigando a Liz y a los demás. Ella respondió afirmativamente y reveló que el bosque se había calmado y luego se quedó pensativa. Corría el rumor de que alguien había visto a una persona muy famosa que supuestamente había muerto hacía unos años. Se preguntó por la persona famosa. Entonces ella le reveló que se trataba de Alfred Baverstam, que era el hermano menor del actual rey. Era el único que tenía derecho a suceder en el trono, aunque fuera el segundo en la línea de sucesión. Desechó su derecho a triunfar porque odiaba el hecho de tener que luchar contra su hermano por ello. En términos de habilidad, era una persona que había alcanzado la posición de subjefe de los primeros caballeros. Además, había muchos rumores sobre la resurrección de los muertos, pero cuando Alfred murió, parecía que su muerte no se confirmaba con su cadáver. Tras obtener toda esta información, Alan reflexionó sobre el hecho de que fuera tío de Liz y dijo que eso significaba que había muchas posibilidades de que estuviera vivo. Ella le dio la razón. Entonces le preguntó por qué le estaba dando esa información. Ella le contestó que pensaba que sería información útil para su compañero y le dijo que si él estaba mirando, ella no trabajaba en el gremio solo para presumir. Volviendo a la realidad de la casa, Alan le estaba contando todo esto a Liz. Liz se sorprendió al oírlo y se disculpó. También reveló que, de hecho, la razón por la que estaban allí no era solo por la escopeta de antes. También estaba preocupada por el problema de Alfred. Una vez más, se disculpó por no haber hablado de ello, ya que era algo muy personal y por eso nunca hablaba de ello. También mencionó que corría el rumor de que habían visto a alguien parecido a su tío, y no era la primera vez que lo oía. Añadió que el rumor se había extendido mucho debido a algo que había ocurrido en el pueblo. Entonces Alan le preguntó por qué les habían atacado. Ella se quedó pensativa y dijo que su tío había sido despedazado delante de ella, ya que la parte inferior de su cuerpo había sido cortada por los monstruos. Luego explicó que, cuando regresaban de la fiesta de un noble, se enzarzaron en una pelea con un grupo de monstruos y, en cuanto hirieron a su tío, el suelo se rompió y él cayó a la playa. Luego dijo que, pensara lo que pensara, aquella no era una herida a la que se pudiera sobrevivir, pero nunca encontraron el cuerpo. Y en ese momento, ella no había despertado al poder de la curación,
por lo que tampoco podía hacer nada al respecto. Lo único que podía hacer era observar. Alan la escuchaba en silencio. Entonces Beatrice se disculpó, porque sabía que no podía haber hecho nada en ese momento. También reveló que Liz había estado en estado de shock cuando todo sucedió, pero también intentaba recuperarse al mismo tiempo, y fue entonces cuando se enteraron de los rumores de que Alfredo estaba vivo. Entonces se mencionó que no solo eso, sino que presumían que se escondía para vengarse de la familia real por haberle tratado tan mal. Además, Alan preguntó si eso no era imposible, ya que se trataba de una persona que abandonó su derecho al trono solo porque odiaba luchar. Liz respondió positivamente y aclaró que él siempre había sido un alma bondadosa y siempre se había preocupado mucho por ella y por su padre. Alan dijo que si a ella le preocupaba, ¿por qué no iban a comprobarlo ellos mismos?, exclamó Liz confundida. Entonces Alan le contestó que, tal y como ella había dicho, él conocía la ubicación del pueblo. En la siguiente escena, se dirigieron al pueblo y tardaron 7 días en llegar. Liz acariciaba un caballo y Alan le aclaró que el viaje iba a ser un poco largo. Liz exclamó feliz que estaba muy contenta de que él fuera con ellos. Alan le preguntó si estaba contenta. Ella respondió afirmativamente, diciendo que estaba muy contenta. Alan reveló que había estado trabajando mucho últimamente y que era caro alojarse en la posada. Liz replicó que parecía que no habría monstruos durante el viaje, así que era perfecto para relajarse. Beatrice sugirió que se fueran y, mientras Beatrice y Alan descansaban, Liz disfrutaba de la vista desde la ventana cuando un pájaro se posó en su mano. Los pájaros le parecieron simpáticos y mimosos. Alan le advirtió que era peligroso asomarse demasiado. Ella le saludó y le preguntó por las vistas desde allí arriba. Él la subió y la invitó a unirse a él sentado en el carrito de madera. Beatrice les pidió que tuvieran cuidado. Tras ayudarla a subir con cuidado, le preguntó cómo era. Ella respondió que el viento era agradable y el cielo precioso. Beatrice, sentada en el coche, parecía triste. Entonces Alan comentó que si no hubiera viajado con ellos dos, no habría visto una vista tan hermosa. Liz sonrió suavemente y dijo que volvía a estar bajo su cuidado. Él asintió, diciendo lo mismo. De camino, hicieron un descanso y se detuvieron un rato. Vieron a Alan cocinando algo y a Liz y Beatrice duchándose. Beatrice exclamó que el manantial era muy bonito. Liz estuvo de acuerdo y dijo que, efectivamente, era bonito. Beatrice le dio las gracias a Alan y Liz mencionó que Beatrice y Alan la estaban ayudando mucho. Beatrice replicó que ambas estaban allí por voluntad propia, así que no tenía por qué preocuparse. Liz exclamó que ojalá ella también pudiera ser útil. Luego mencionó que, cuando estaban en la capital, no creía que fueran a tener nunca un baño así. Beatrice respondió afirmativamente. Después de ducharse, salieron y Liz comentó que las aguas termales eran muy agradables. Alan le contestó que se alegraba de que le gustara y le dijo que aún estaban preparando la cena, así que sí podían esperar un poco más. Liz le preguntó si podía ayudarla. Beatrice contestó negativamente, preocupada por si podía hacerse daño. Liz argumentó que no era tan estúpida. Alan pensó que no era muy convincente. Beatrice replicó que ese no era el problema. Alan se preguntó si ayudar no sería un poco amable. Beatrice seguía teniendo una objeción. Así que Alan le preguntó a Beatrice si podía echarle un ojo a aquella sartén de allí y se llevó a Liz con él. También le indicó a Liz que cortara primero las verduras y empezó a enseñarle a sujetar correctamente el cuchillo, pidiéndole que intentara imitarle. Ella lo intentó, pero no lo hizo muy bien. Alan le aseguró que pronto mejoraría. Cuando la cena estuvo lista, la sirvieron. Liz estaba sentada y Alan se dio cuenta de que se había quedado dormida. Beatrice estuvo de acuerdo. Le dio las gracias por aquel día, mencionando que Liz siempre había querido ser útil. Alan respondió positivamente. Beatrice especuló que parecía muy contenta de ayudar a cocinar. Alan sonrió, confirmando que ciertamente lo estaba. También expresó su satisfacción de que por fin se hubiera hecho realidad. Beatrice se preguntó qué quería decir. Entonces él le reveló que deseaba una vida tranquila y sosegada. En esta escena se revelaron todos los flashbacks. 2 hermanos estaban juntos. Uno de ellos le pregunta al otro por qué su madre duerme. Su hermano le responde que porque ha muerto. El primer hermano preguntó entonces por qué había sucedido eso. Su hermano le contestó que todo el mundo muere algún día. Se produjo una escena en una gran sala donde había mucha gente reunida. Los hermanos iban cogidos de la mano. Ambos lloraban mientras caminaban hacia su padre. Su padre también lloraba mucho. Los hermanos permanecen juntos, consolándose mutuamente. Alan parecía reflexionar mientras su padre comentaba que era un genio, que había conseguido un resultado increíble. Después,
Vieron a Alan sentado a la orilla del río y volvió a casa diciéndole a su hermano que había encontrado una piedra muy bonita. Su padre le regañó por no tener tiempo suficiente para estar con él y le pidió que no le molestara. Alan se disculpó. Su padre ordenó a su hermano que no le dirigiera la palabra a partir de ese momento, dejándole claro que era un fracasado. Alan corrió a su habitación y su hermano se acercó a él, preguntándole si le pasaba algo o si no podía dormir. Alan suspiró y le preguntó si era un fracasado. Su hermano se preguntó por qué le preguntaba eso de repente. Alan incluso le preguntó si era un fracasado. Su hermano le consoló diciéndole que eso no era cierto y le explicó que decidir la valía de uno en función de las decisiones de otra persona no tenía ningún valor. Alan exclamó que era mentira, pero su hermano respondió negativamente, diciendo que no era mentira. Alan lloraba mucho, afirmando que su padre le había llamado fracasado. Se reveló que su hermano era Brad. En la siguiente escena, Alan estaba sentado y se le veía trabajando. Alguien vino a verle y le aclaró que Brad siempre estaba bromeando, mientras que Alan, en cambio, era digno de ser el próximo cabeza de familia. En la siguiente escena, el flashback continuó. Se veía a Brad sentado junto al río cuando Alan se le acercó y le preguntó qué había pasado, ya que Brad estaba sentado en un lugar como ese. Le ofreció la mano y le sugirió que se fueran a casa, ya que estaba a punto de anochecer. Brett rechazó su mano. Pensó que el estatus de su hermano, al que llamaban genio, nunca cambiaba. Alan pensó que la bondad de su padre era mentira, al darse cuenta de ello, pero aún así se sintió muy feliz. A partir de ese día, en vez de a él, era a su hermano a quien llamaban fracasado. Brett le preguntó a Alan si no le frustraba que le llamaran fracasado. Mencionó que perdía su estatus original cada vez que subía de nivel y preguntó si Alan lo sabía. Replicó Alan, cuestionando la razón de una cifra tan absurda. A continuación le gritó a Brad, acusándole de ponerle en ridículo, igual que su padre. Añadió que Brad siempre había sido frívolo, actuando como si no hubiera pasado nada cada vez que le llamaban fracasado. Aclaró que había pasado por mucho y luego dijo que le demostraría a Brad que estaba por encima de él. Le reveló que no sería el próximo cabeza de familia de los Best Belt y que sería él. Alan le llamó para asegurarle que todo iría bien si era él y que tenía razón aunque se equivocara. Eso es todo, amigos. Espero que te haya gustado y no olvides comentar y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.